Pues bien, continuamos con el programa del día de hoy, nuestra segunda conferencia del Guanajuato Summit sobre innovación turística. Y bueno, el sector turismo, como ya lo comentamos hace un momento, ha sido gravemente afectado por el tema de la pandemia del COVID. Y pues muchas empresas hoy en día han tratado de sobrevivir y mantenerse a flote haciendo todo lo que está en sus manos, ¿no? Han hecho esfuerzos económicos importantes, han tratado de reducir lo menos posible el tema de su plantilla laboral, están al pendiente de manejo de protocolos estrictos de salud y sana distancia, y pues se han enfocado también a transformar algunos de sus servicios o procesos que pues frente a esta nueva realidad no podrían ser de la misma manera. En este proceso de reactivación escalonada es importante que las empresas pensemos en qué sucederá con nuestro negocio en el futuro cercano. De acuerdo con los expertos en innovación de Redbox Academy, las empresas vivirán 4 etapas de transición durante esta pandemia. El primer reto fue reaccionar velozmente, pero lo que sigue requiere mayor preparación. De esto nos viene a hablar nuestro siguiente invitado, Rodolfo Ramírez, en la conferencia Plan Fénix, una estrategia para innovar y prepararte para el mundo post-COVID. Y les platico un poco más acerca de Rodolfo. Rodolfo Ramírez, que ya está listísimo para compartir con nosotros, es fundador y CEO de Redbox, la agencia de innovación con más experiencia en Latinoamérica. En 17 años ha desarrollado proyectos de innovación para más de 80 marcas y 10 países, trabajando para industrias de consumo, tecnología, banca y entretenimiento, entre algunas otras. Rodolfo es licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA por la Universidad de Lund en Suecia. Es profesor invitado para el IPADE y es conferencista activo en los principales foros de innovación en México y Latinoamérica. Apoya a emprendedores de alto impacto como mentor de Endeavor México y participa en diversos consejos consultivos. Iniciamos con esta conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si tuvieron tiempo para estirar las piernas entre conferencia y conferencia, entonces, sin que se vayan muy lejos, les recomiendo que estiren las piernas un minuto nada más en lo que cambiamos la pantalla y entonces arrancamos con nuestro contenido. Entonces, un segundo y ya estamos. Muy bien. Perfecto. Solamente para checar, espero que estén viendo mi pantalla. Mi pantalla dice Redbox 18 años y se ve una imagen en blanco y negro que son nuestras oficinas. ¿Es correcto? Totalmente, Rodolfo. Excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Entonces vamos a arrancar. Bueno, como amablemente me presentaban, yo me dedico a este tema de innovación desde hace 18 años y lo que queremos compartir con ustedes durante los siguientes minutos es la experiencia que hemos acumulado, no en los 18 años, sino específicamente en las últimas semanas. Es decir, desde que empezó este tema de la contingencia, muchos de nuestros clientes que traían rumbos muy bien planteados, proyectos muy desarrollados, pues todo mundo de repente cayó este virus y nos pegó por todos lados. Y entonces lo que nos han pedido son planes rápidos, metodologías muy sencillas, y sobre todo mensajes importantes para ellos y para sus equipos para poder ir adaptándonos a estos tiempos pues tan volátiles que estamos enfrentando. Entonces, lo que yo voy a compartir con ustedes es justamente lo que hemos aprendido con ellos, que lo hemos traducido en una metodología. Entonces, esta metodología es un proceso que les vamos a transferir para que ustedes lo puedan trabajar con sus equipos y les sirva entonces como un espacio de reflexión para pensar qué sigue. Y además, qué sigue constantemente porque esto no para. Bien, entonces vamos a arrancar y les platico rápidamente un poco sobre nosotros. Nosotros nos dedicamos a este tema de la innovación, como les platicaba, desde hace tiempo y servimos prácticamente a todas las industrias. Por ejemplo, cercano a ustedes, un cliente muy importante para nosotros es Grupo Posadas. Y entonces a todos ellos, Kitsania, Posadas, Sabritas, Liverpool, etcétera, estamos ayudándoles todos los días a pensar qué sigue para sus negocios. Hemos realizado un poco más de 1000 proyectos para 80 compañías en 12 países diferentes. Tenemos un par de oficinas, una en Ciudad de México y otra en Nueva York. Somos una compañía orgullosamente mexicana.
Y tenemos cerca de 350 soluciones en el mercado entre productos, servicios y experiencias. Algunas muy rápido solamente para que ubiquen nuestro trabajo, seguramente ustedes las han vivido o han sido clientes de ellas. Hemos desarrollado, por ejemplo, muchos productos digitales para la banca. Aquí tenemos un ejemplo para la gente de BBVA, que desarrollamos un producto para que se conecten papás con hijos adolescentes y se acabe el intercambio de efectivo y ahora todo sea vía electrónica y además les ayudes a tus hijos a entender el tema del ahorro y de la planeación. Productos de consumo, por ejemplo, el más nuevo que tenemos fue para la gente de Diallo, para la marca Don Julio, un jugador para la categoría de los reposados claros, ese es el resultado de nuestro trabajo. Y en cuanto a espacios y experiencias, por ejemplo, rediseñamos la nueva generación de los Cinépolis, que son cines donde ya no tienes que hacer filas, donde no hay tiempos de espera, lo cual viene muy viene muy afortunado a los tiempos post-COVID para ir al cine y que no tengas que esperar y estar mezclándote con mucha gente. Y también rediseñamos hace 4 años la experiencia de todos los Domino's Pizza en México para volverlo un lugar mucho más familiar y no que fuera solamente un lugar para ir a recoger un producto e irte a casa. Este es el tipo de proyectos que nosotros desarrollábamos hasta marzo de este año, donde el cliente decía, estoy viendo esta oportunidad, ayúdame a darle forma de producto, de experiencia o de servicio. ¿Qué pasa? Pues que llega de repente el virus y ahora es cómo reacciono. Entonces, una de dos es cómo reacciono para sobrevivir, cómo reacciono para compensar o cómo incluso puedo repensar mi negocio hacia largo plazo. Y esos aprendizajes son los que les vamos a compartir a continuación. Y es una plataforma a la cual hemos llamado el Plan Fénix, que tomamos pues este concepto del ave que renace porque es lo que todos debemos hacer cuando esta pesadilla termine, ¿no? Entonces estamos en medio de la tormenta, no nos queda de otra más que encararlo, entonces aquí la clave pues es estar todo el tiempo avanzando. Nuestro tiempo juntos se va a dividir en 4 temas. Vamos a platicar rápidamente qué fue lo que pasó, después el contexto en el que nos estamos moviendo, reconocerlo juntos, después ya platicar específicamente qué podemos hacer. Y la última parte, que es la parte más extensa, vamos a compartirles esta herramienta para que ustedes puedan platicar con sus equipos hacia adelante de qué más hacer. Bien, entonces, ¿qué pasó? Vamos a empezar con una pregunta, y la pregunta es una reflexión personal. Si tienen papel y pluma ahí a la mano, sería interesante que anotaran lo siguiente, o incluso en sus teléfonos. Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿cuándo supieron que el mundo había cambiado? Es un experimento bien interesante recordar el hecho específico y el día concreto en el que se dieron cuenta que el orden que todos conocimos se había evaporado. Porque ese es el inicio de esta historia que estamos viviendo en este momento. Si la historia va a ser buena o mala, pues eso solamente el tiempo lo dirá, pero definitivamente fue el inicio de una nueva historia. En mi caso, por ejemplo, fue lo muy claro, el 13 de marzo, viernes 13 de marzo, estaba yo en una reunión con la gente de Kitsania, estábamos terminando la reunión y entonces sale todo el mundo, empiezan a recibir mensajes, salen un poco de la sala de junta, regresan y me dicen, necesitamos que nos pongamos a trabajar urgentemente porque nos avisaron que hoy tenemos que cerrar los parques en México, ya cerramos los parques en los otros 24 países y ahora tenemos que saber cómo vamos a sobrevivir. Estuvimos en una reunión de 2 horas muy intensa viendo qué podíamos hacer. Salgo de ahí, yo me dirigí al IPADE a dar clase y entonces me llaman del IPADE y me dicen, ya no vengas, ya cerramos el campus. O sea, a partir de aquí ya todo va a ser a distancia. Entonces, cuando pasan estos 2 eventos, yo voy de camino a la oficina y entonces en ese momento digo, a ver, veíamos hace algunos días que venía algo grave, pero no nos imaginábamos. Bien, a partir de aquí las cosas van a ser distintas. Ese fue mi momento. Entonces, les recomiendo que tomen nota y registren qué fue lo que a ustedes, cuál fue el momento, cuál fue el día, cuál fue el hecho que los llevó de repente a esta reflexión. A veces es un tema de trabajo, a veces es un tema personal, incluso yo tenía un viaje o se graduaba mi hijo, ¿no? O había gente que se iba a casar, había diferentes elementos que de repente pues se esfumaron. Entonces, anótenlo por ahí porque ese es el inicio entonces pues de esta nueva travesía. Lo que sucedió literalmente fue que la famosa disrupción nos cayó encima. Para los que estamos en innovación, la palabra disrupción es algo que se puso de moda desde hace varios años y los clientes nos decían, oye, quiero ser disruptivo, quiero cambiar mi negocio, ¿no? Aquí, pues las cosas fue al revés, nos cambiaron a nosotros de golpe. Entonces, lo que tenemos que hacer juntos es constantemente estar pensando qué debemos y qué podemos hacer, ¿ok? Entonces, el qué debemos es como un tema de obligación y el qué podemos es en cuestión de posibilidades hasta dónde podemos estar avanzando.
Y esto se trata porque todos los días tenemos que estar actuando rápidamente en dos líneas. Por un lado, respondiendo ante la emergencia, y esto es desde un modo de manejo de crisis, pero también tenemos que estar reinventándonos para cuando el futuro llegue. Entonces, estos primeros meses están más enfocados justamente a la parte de la crisis, pero es momento de que ustedes con sus equipos empiecen a pensar qué sigue cuando las aguas empiecen a calmarse un poco, cuando el mundo se empieza a reconfigurar de manera definitiva, para que ustedes estén preparados hacia ese momento. Bien. Hay un autor de un libro que se llama Sapiens, es un autor israelí que se volvió muy famoso. Este libro salió hace unos 3 años y explicaba la evolución de la humanidad en muchas dimensiones, político, social, económico. Muy, muy interesante. Y a este señor lo entrevista el Financial Times hace un mes. Y parte de lo que nos quedamos de esa entrevista, que nos gustó, pues justamente tiene que ver con el tema de hoy, donde decía que la tormenta va a pasar, que la humanidad sobrevivirá, pero que la mayoría de nosotros vamos a vivir en un mundo diferente. Entonces, ese mundo diferente hay de dos. Una es, lo esperamos a que suceda, o la otra es que nosotros empezamos a darle forma. Ese es uno de los retos interesantes de este tiempo. Ustedes en su industria hoy tienen la oportunidad de reinventarla, ¿no? Suena como una palabra muy gastada, pero hay que reinventarla porque nadie más lo ha hecho. Entonces, el que se mueva primero y lo haga bien es el que va a ganar. Y de eso se trata lo que compartiremos con ustedes, que es esta herramienta, que lo que pretendemos es que sea, pues, un recurso para que ustedes y sus equipos puedan tener estas conversaciones, pues, rudas hacia los siguientes 18 a 24 meses, que es lo que se espera para que el mundo regrese a un cierto nivel de normalidad como lo conocimos. Y esto depende de que haya tratamientos, vacunas, etcétera. Porque si no, en el Inter vamos a seguir con muchas medidas preventivas, con aperturas y con cierres. Entonces, esta conversación es para estos meses difíciles ir navegando. Avancemos entonces y entremos al segundo punto que tiene que ver con el contexto. El contexto en el que nos vamos a mover durante estos 18 a 24 meses está compuesto por 4 dimensiones importantes que ustedes con sus equipos tienen que monitorear constantemente. Esto les recomendamos hacer una actualización semanal, por lo menos. Entonces, la primera tiene que ver con que ustedes estén muy enterados de qué pasa con el tema geopolítico. Entonces, esto tiene que ver con cómo se relacionan los países y cómo nos relacionamos nosotros con nuestros gobiernos. Porque el orden mundial va a cambiar. El flujo naturalmente de turismo va a ser diferente. Todo esto que tiene que ver con el tema de la política y del movimiento de la gente es una parte bien importante que tenemos que estar monitoreando. Bien. La segunda, pues, tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Y esta es muy retadora porque, pues, vamos a ver cambios de temporales de patrones en cuanto a socialización, consumo y movilidad. Pero, ojo, aquí la buena noticia es que van a ser temporales. Eventualmente vamos a regresar a los que tuvimos antes, ¿bien? Pero se van a ver modificados por muchos que tenemos actualmente, ¿ok? Que ya existían, pero que se están acelerando. Por ejemplo, todo el tema digital ya existía. El hecho de que estemos teniendo ustedes y yo esta conversación por aquí, a ver, este formato ya existía, solo que en el pasado lo hubiéramos hecho presencial y hubiera tenido otras características. Esto nos forzó a hacerlo digitalmente, pero cuando nos podamos volver a reunir, es muy seguro que ustedes tengan un día de trabajo donde unos estaremos físicamente con ustedes, pero habrá otros, como la conferencista previa de Colombia, que se estará conectando desde allá. Entonces, estos comportamientos van a ir cambiando. Obviamente el tema regulatorio, importantísimo, sobre todo para ustedes que están regulados en temas sanitarios, en temas legales, ¿no? En muchos sentidos, entonces estar al día de lo que está sucediendo. Y finalmente, también estar al tanto de la tecnología. Pero la tecnología como un factor de continuidad. Me explico. Hay muchos foros que hablan de tecnología, pero tecnología futura muy, muy de ciencia ficción. Eso no es el momento, no estamos en el momento de prestarle atención, sino más bien ver cuáles son las tecnologías que podemos adoptar en días o en semanas para mejorar entonces pues, la oferta o nuestros procesos o lo que sea necesario. Entonces, en resumen, ustedes tienen que estar monitoreando con sus equipos estas 4. Les recomendamos que pongan a 1 o 2 personas a cargo de esto para que esté leyendo diferentes publicaciones y cada semana les vaya a ustedes informando de qué pasa en estas 4 dimensiones y cómo les va a pegar. Bien, puntualmente en México, pues, ¿qué nos estamos enfrentando? Aquí hicimos un análisis de cerca de
15 diferentes fuentes, entre reportes de bancos, calificadoras, etcétera. Y entonces, pues graficamos lo que nosotros creemos que son pues, cosas que vamos a estar experimentando. Y es como si estuviéramos escalando una montaña, ¿no? En la dimensión económica, pues el año empezó pues, tirándole a malo, entre neutral y malo. Y entonces hemos visto cómo pues, esta cuesta hacia arriba cada vez se está complicando más. Se espera que la parte más difícil sea hacia finales del próximo mes, ¿no? Todavía veremos consecuencias muy, muy duras del tema económico y en teoría vendrá un poco de alivio, ¿no? No vamos a llegar de ninguna manera a un tema neutral, como lo ponemos aquí, no vamos a estar como entre crítico y neutral, pero va a estar mejor que lo que todavía esperamos en algunas semanas que se complicará. El otro, obviamente, es el tema de la emergencia sanitaria. Como ustedes saben, pues no sabemos, ¿no? ¿Cuándo va a ser el pico? Seguramente han visto memes, ¿no? De López-Gatell que dice que la próxima semana será el pico de la pandemia y que no importa en qué semana lo leas, pues eso sigue vigente. Entonces no tenemos idea cuándo va a estar, pero idealmente estamos pensando que, o las proyecciones dicen que hacia finales del verano esto debería aliviarse un poco. Y finalmente viene la parte pues, del estado social, del estado de ánimo de la gente. Si estamos estimando que el regreso a la actividad económica sea más o menos para agosto, pues entonces el estado anímico de la gente pues, va a irse complicando todavía en las siguientes semanas. ¿Bien? Entonces, en resumen, si tomamos una foto hoy a mediados de junio, pues estamos viendo que estamos llegando a los puntos más complicados de esta situación. Todavía no llegamos, pero hacia adelante las cosas deberían tender a aliviarse por lo menos ligeramente. ¿Okay? A todo esto, pues si le sumamos el tema de inseguridad, de conflictos sociales, la ineficacia gubernamental, deterioro económico, pues todo esto, pues lo que nos hace ver es que vienen pues periodos difíciles. ¿Ok? Entonces, si todo se ve tan difícil, la pregunta que tenemos que hacernos es si este es el mejor momento para pensar a futuro e innovar o deberíamos más bien solamente protegernos y resguardarnos en una posición defensiva. Hemos hecho diferentes encuestas, 93% de la gente opina que es el mejor momento para seguir y el otro 7% dice, no, aquí me voy a proteger. El problema con esa postura, con la de protegerme, es que pues eso te va a permitir pues durante las siguientes semanas pues sobrevivir. Pero hacia adelante el mundo va a ser distinto. Y si no vas planteando ofertas para esos cambios e innovando, entonces te vas a quedar fuera de la jugada. Por eso este es justamente el momento de ponernos a innovar. Además, esto facilita la recuperación y el crecimiento. Aquí les comparto una gráfica de la gente de Bain que estudió el efecto de la innovación en la crisis del 2009 en los Estados Unidos y pueden ver cómo en la parte amarilla las empresas que no innovaron pues se mantuvieron y después perdieron. Y las que sí innovaron entonces no solamente salieron más rápido de la crisis, sino que tiempo después mantuvieron crecimientos interesantes. Entonces, el innovar hoy no es solamente para pensar cómo salgo de esta crisis, sino también para pensar qué puedo hacer hacia el futuro. Bien, entonces pasemos a la tercera parte de esta conversación. Y entonces ya hablamos de que la cosa está difícil, pero que tenemos que seguir avanzando. Entonces, hablemos específicamente de qué podemos hacer. En noviembre del año pasado, nosotros reunimos a un equipo de gente para preguntarle, pues, qué opinaban sobre el tema de la crisis. Ubíquense, por favor, hace unos meses, estábamos a principios de diciembre, se cumplía el primer año del actual gobierno. Pues el ánimo social pues, no estaba muy bien. Creíamos que estábamos entrando en una crisis, pero no teníamos ni idea de lo que realmente se trataba. Y entonces invitamos a gente de diferentes perfiles, invitamos a directores generales de diferentes empresas, Sabritas, Cinépolis, Sports World, Montepiedad, invitamos a consejeros de empresas y gente de la academia, y también invitamos a emprendedores. Y en ese momento les preguntamos, ¿qué mensajes deberíamos estarle dando a los equipos y a las organizaciones en México para enfrentar este entorno retador? Bien, vino el coronavirus y obviamente el entorno se complicó radicalmente. Entonces regresamos con ellos y les preguntamos de lo que platicamos en diciembre ahora,
¿qué nos puedes recomendar? ¿No? ¿Qué cambió? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Y cada quien nos dio diferentes recomendaciones. Estas recomendaciones las recogimos y las agrupamos específicamente como en 4 grandes mensajes que creemos que son muy relevantes para estos tiempos. El primero es que, aunque la gente piensa que vivimos en un ambiente de incertidumbre por el gobierno, la realidad es que no hay incertidumbre. Estamos en muchas conversaciones con gente, con clientes, que dicen, ojalá el gobierno recapacitara, ¿no? Ojalá el gobierno nos dé apoyos, ¿no? Ojalá el gobierno cambie la política y entonces desinvierta en algunas cosas e invierta entonces en apoyos, en estímulos económicos. Entonces, dicen, pues como no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno, hay incertidumbre. Eso no es cierto. El gobierno ha sido claro desde la campaña y ha sido consistente. A ellos les importa su ideología y sus proyectos, ¿no? La refinería, el Tren Maya, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo único que le importa a este gobierno. Ni la peor crisis de la edad moderna les ha hecho salirse un centímetro de su plan. Entonces no hay incertidumbre. La incertidumbre existe cuando no sabemos a qué nos enfrentamos. Aquí sabemos claramente a qué nos enfrentamos. A un gobierno que no le importa. Por lo tanto, dejemos de estar tomando decisiones o congelando decisiones pensando a ver cómo va a reaccionar el gobierno. El gobierno no va a reaccionar, ellos tienen su agenda. Que la agenda no tiene nada que ver con la realidad, ok. Pero nosotros como empresarios tenemos que sí reaccionar ante la realidad y hacer entonces el factor de gobierno a un lado. Esto es importantísimo, porque el gobierno siempre ha sido un estorbo, ¿ok? Pero ya no puede ser una distracción. Entonces, sí estemos enterados de lo que dicen y de todas las incongruencias y las locuras que todos los días tienen, pero no dejemos que eso sea un factor que nos distraiga de seguir avanzando. El segundo punto, es bien importante, es que los que vamos a resolver esto somos a quienes nos importan las cosas. Los que pues ya tenemos más de 40, pues hemos pasado por varias crisis. Esta obviamente supera a las demás por mucho, pero hagan memoria. Y recuerden que los que sacamos adelante al país y a las familias y a la sociedad y todo, somos los empresarios. Entonces a nosotros nos importa porque de ahí depende nuestro patrimonio, nuestro futuro y muchas cosas. Una vez más, al gobierno no le importa porque la clase política es ajena a la realidad, en cualquier país del mundo. Entonces a ellos obviamente no les va a importar, a nosotros sí. Nos concentrémonos entonces en la gente que sí quiere hacer los cambios y olvidémonos de los demás. El tercer punto, este es interesantísimo, es que todos los días estamos viendo estadísticas alarmantes, ¿no? Desempleo, gente con obesidad, problemas de salud, etcétera. Entonces aquí el reto es, ¿cómo pueden ver ustedes estas estadísticas como una oportunidad de construcción hacia el futuro? Les pongo un ejemplo. La gente de Sportswell nos dicen que cuando ellos leen que 7 de cada 10 adultos padecen problemas de obesidad en México y que eso los hace pues proclives a la enfermedad del coronavirus, lo que ellos se concentran es en ver que hay 7 de cada 10 adultos en este país que necesitan más actividad física y que para ellos representa la oportunidad de crear nuevos formatos de ejercicio más allá de los gimnasios que hoy tienen. Entonces, lean todas estas cifras que son escandalosas y que son tremendas y vean cómo ahí pueden ustedes generar la oportunidad. ¿Ok? Y el último mensaje, este es bien importante, es que reflexionar es un privilegio y una obligación en este momento, porque tenemos que pensar cómo vamos a cambiar las cosas a nivel personal, a nivel profesional y a nivel social. Entonces, los invito a que no solamente sea una reflexión de cómo cambio mi negocio, sino qué tengo que cambiar yo de manera individual y también cómo tengo que cambiar mi comportamiento como ciudadano. Esta crisis ha dejado pues, muy evidentes las diferencias sociales en este país. Los que estamos en este foro, la revista El Economist nos ha etiquetado como los Zoomers, ¿no? Entonces somos la gente que estamos en Zoom o en Teams o lo que sea y nos comunicamos así, etcétera, pero estamos en casa protegidos. Mientras que si te asomas a la calle en los momentos pues, más duros de la cuarentena, porque ahorita pues ya las cosas cambiaron mucho, pues estaba la gente de servicios de seguridad, de transporte público, de basura. Entonces ellos no tienen el privilegio de estar en casa guarecidos en este momento. Los que sí tenemos esa oportunidad, entonces utilicémosla para ver no solamente qué compromisos y qué desarrollo hacemos para nosotros, sino para toda esta gente que no tiene esta oportunidad. ¿Bien? Ahora,
Hicimos un análisis y obviamente todas las industrias van a ser muy afectadas. Ustedes obviamente pues son de las más afectadas. Pueden ver dentro de la gráfica cómo ustedes están a la derecha donde está el mayor impacto. Esto no se lo tengo que decir a ustedes ni entrar en este tema. Pero obviamente la recuperación, pues ustedes saben, la teoría económica habla de tres, ¿no? La que es en B, la que es en U, que toma más tiempo, y la que es una L o una W. Desafortunadamente en nuestro país la B nunca existirá, aunque diga el gobierno que va a ser como una palomita de Nike, no es imposible. Más bien va a ser como una U o una L y una W, donde puede haber rebotes. Ahora, ¿de qué depende la recuperación? Depende o empieza en el momento en el que nos ponemos a trabajar en ella. Porque muchas de las preocupaciones que tenemos los empresarios es, pues, ¿cuándo va a cambiar esto, no? ¿Cuándo podemos empezar a recuperarnos? En el momento en que tú te pones a trabajar, justo en ese momento va a empezar la recuperación. A lo mejor al principio no es visible la recuperación porque estás planeando, estás generando ideas, estás generando alternativas, pero ahí ya estás haciendo algo diferente para ir por esa ruta de la recuperación. Bien. Hemos trabajado con varios clientes para acelerar justamente sus procesos de transformación en esta época y pues nos da cierto nivel de optimismo ver cómo, por ejemplo, las farmacéuticas están cambiando, le estamos ayudando a cambiar su tema de consultas y venta a distancia para hacerlo ya digital, pero no solamente un Zoom, sino que ya puedan tener archivos de clientes completos, explicar cosas con realidad aumentada, ¿no? Diferentes cosas. Con muchas empresas, incluyendo colegas suyos, estamos ayudándoles a armar cómo va a ser su customer experience físico después del COVID, ¿no? Entonces le estamos ayudando a pensar, pues, cómo se mantiene el DNA que se quiere ofrecer, obviamente, pero cómo eliminas el factor que hay hoy de estrés y de miedo, para que la experiencia sea, pues, tanto una parte emocional como una parte física cuidada, para que la gente regrese poco a poco. También cómo vamos reactivando a nuestros clientes poco a poco. También con otros clientes, por ejemplo, que están en el tema de comida, pues cómo ganan este juego de entrega a domicilio, porque una vez más va a ser difícil que la gente regrese a los restaurantes como fue antes. Y con otros muchos estamos haciendo nuevos productos. Entonces, hay una gran cantidad de empresas ya muy activas en estas dimensiones. Por lo tanto, ellos ya están adelantados y es momento de que ustedes, como les mencionaba hace un momento, la recuperación va a empezar en el momento en que se pongan a trabajar en ella. ¿Ok? Hemos llegado a la parte pues más interesante del contenido, que es donde vamos a platicar con ustedes pues un plan o herramientas para poder movernos hacia adelante. Bien, entonces ya reconocimos que las cosas cambiaron, que el contexto es retador, pero que en nosotros está el hacer las transformaciones que este país necesita para salir adelante. Entonces ya específicamente qué debo hacer, de eso vamos a platicar ahora. Nosotros les recomendamos, les vamos a compartir obviamente esta presentación y unos formatos que les voy a mostrar a continuación, para que esta reflexión la tengan ustedes con un poco más de tiempo con sus equipos. Esencialmente, tenemos que seguir 5 pasos en este proceso de pensar el futuro. El primer paso tiene que ver con construir una nueva narrativa para ustedes y para sus equipos. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es lo que platicamos cuando empieza cualquier reunión con nuestra gente. ¿Okay? ¿Qué pasa hoy? Nos reunimos y los primeros 5 o 10 minutos son la cosa está difícil, ve la barbaridad que dijo el gobierno, el negocio se nos sigue cayendo, no sabemos cuándo vamos a abrir, estamos preocupados y tristes en casa. Entonces estamos atrapados en una narrativa negativa. Tenemos que cambiar eso como punto de partida para poder pensar en el futuro y no estar atrapados en el presente. Las narrativas tienen diferentes fórmulas para construirse. La primera es justamente en la que estamos, donde estamos bañados de malas noticias, de evidencia pues, que obviamente sustentan estas malas noticias, y eso lo que genera es una narrativa defensiva y negativa. La otra cara de la moneda es cuando la gente dice, no hombre, el futuro va a ser increíble, no te preocupes, vamos a salir adelante, agárrense de las manos, y todo eso pues suena divertido durante unos minutos, pero después la realidad pues, la contrastas y ves cómo esas ideas se caen. Entonces, tampoco recomendamos este tema de vamos a ser extremadamente optimistas, para nada, porque eso no aguanta. Lo que recomendamos es que piensen ustedes con sus equipos, más bien, punto número 1, un propósito transformador, es decir, ¿en qué se quieren transformar cuando esto termine? Punto número 2,
reconocer qué es todo lo que se están enfrentando, el tema económico, la incertidumbre, el colapso de las industrias, el que la gente no va a tener dinero para viajar, cuáles son todos los obstáculos que se están enfrentando. Y a todo esto, súmenle quién sí está haciendo ya las cosas bien hoy. Porque eso les va a ayudar a generar entonces una narrativa en la que va a cambiar la visión de la gente. Entonces la gente ya no va a estar atrapado en el momento terrible que estamos pensando, sino que va a decir, va a haber luz al final del túnel. ¿Ok? Estos son los retos que tenemos que superar. Aquí hay casos de cómo lo han hecho otros. Y eso va a ayudar, y esto es un efecto psicológico, va a ayudar a que nuestra mente deje de estar atrapada hoy y empiece a pensar hacia adelante. Cuando hablamos de evidencia, porque aquí dice la gente, pues, ¿qué cosas buenas hay? ¿No? Este es el tipo de cosas, ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos de cosas que ustedes tienen que estar buscando en los medios, más allá de las malas noticias, para ejemplificarle a sus equipos qué sí está pasando positivo. Por ejemplo, estamos viendo cómo las empresas están convirtiéndose en unas máquinas de transformación y de velocidad. Les ponemos un ejemplo. Uno de nuestros clientes es la gente de Mave, y ellos, como ustedes saben, muchos de ustedes saben esta historia, pues cuando empieza el tema del COVID, cambian una de sus líneas de refrigeración y generan dos productos. Uno que se llama un Aerobox, que es una caja que aísla al paciente, y el otro que es un splitter, que es un device que permite que dos personas utilicen un respirador. Ellos hicieron este cambio en semanas y hoy están están ayudando a los sistemas de salud de 12 países. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que ustedes se pongan a hacer instrumental médico mañana. Lo que quiere decir es que hay empresas en México que están reaccionando rápido. Entonces, ustedes también lo pueden hacer. Esa es la reflexión a la que tienen que llevar sus equipos. Vean cómo ellos en semanas hicieron esto. ¿Qué podemos hacer nosotros en semanas? ¿Qué otras cosas hay interesantes? Estamos viendo cómo las empresas y la organización civil en México está apoyando muchísimo. Entonces vemos desde grandes empresas como la farmacéutica PISA, que manda kits de protección a hospitales, hasta las taquerías que dicen, oye, pues yo sé que la cosa está dura, si no has comido yo te regalo un taco, ¿no? O plataformas digitales como Agrega, que es la imagen de abajo, puedes donar para que la gente que estaba en la calle, los boleros, la gente que vendía elotes, etcétera, que no tiene hoy ingresos y que no tiene que comer, tenga centros de acopio para ir por despensas. Entonces, esto es interesante porque la fibra social de nuestro país está cambiando para bien. ¿Y qué otra cosa estamos viendo? Pues estamos viendo cómo la humanidad se está coordinando de una manera impresionante para resolver este reto. Si ustedes leen las noticias, ven que Google y Apple se están aliando para poder dar seguimiento a casos, ¿no? Y entonces poder aislar a los pacientes más rápido. O como investigadores o organismos públicos, organizaciones mundiales, están todos coordinados para ver qué se puede hacer contra este virus. Esto nunca había pasado. Normalmente leía el otro día que en las últimas semanas se han publicado 700 papeles de investigación en temas del COVID y normalmente, y esto lo hicieron en 3 meses, normalmente uno de estos papeles de investigación se tardaban un año y medio en publicarse. Ahora se están publicando en días. Y todo eso es conocimiento acumulado que ayuda a saber más contra este enemigo que estamos enfrentando y cómo resolverlo. Entonces, esto da cierta esperanza de que esto tiene una vuelta de hoja en algún momento. ¿Ven? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer como paso número 1 es armar esa nueva narrativa con su equipo. Aquí les recomiendo que saquen sus teléfonos, ¿ok? Y le tomen una foto a su pantalla. Porque con este formato van a tener ustedes una reunión la próxima semana, les recomendamos, con sus equipos, un grupo más o menos de 5 a 8 colaboradores, y tengan esta discusión. Platiquen con ellos. A ver, ¿qué queremos transformar? ¿En qué nos queremos transformar como compañía cuando esto pase? En una empresa líder en este país, queremos ser un ejemplo para la industria. ¿En qué se quieren transformar? Bien, después enlisten los problemas que están enfrentando hoy. Y después discutan, como los ejemplos que les puse aquí, quién está haciendo las cosas bien en este país, quién es un ejemplo y por qué lo están, por qué es un ejemplo, y eso nos va a dar como un permiso mental para nosotros emularlos. El resultado de esto va a ser una nueva narrativa que va a ayudar a que los equipos, cuando tú los sientes a pensar en futuro, no estén atrapados en el presente. Para eso sirve este tema de la narrativa. Bien. El segundo punto es identificar cuáles son las etapas que vamos a estar atravesando. Nosotros creemos que va a haber 4 momentos
por los que vamos a estar transitando, que van desde esta reacción en la que nos encontramos hasta la reconstrucción final. Por un lado, en estos momentos, el primer momento es en el que justamente nos encontramos, que es el momento de tensión. Y este es el momento más difícil porque hay cambios cada 15 minutos, los efectos de la pandemia es donde están más concentrados, no hay información clara de qué está pasando ni de las decisiones que se toman. Ese es el primer momento que estamos enfrentando y al que estamos llegando a la recta final. Después de esto vendrá el descongelamiento, que aquí es donde las cosas empezarán a abrirse paulatinamente con un poco más de orden hacia julio. Muy poco, pero vamos a empezar a tener pues un regreso a lo que conocimos en algún momento. Después de eso vendrá hacia final de año la reactivación, ¿ok? La diferencia entre el descongelamiento y la reactivación es que el descongelamiento pues, nos va a permitir empezar a salir un poco y la reactivación es ya vamos a tener de manera un poco más estructurado qué va a pasar, ¿no? hacia adelante. Calculamos que vamos a ver una actividad en el mejor de los casos como al 50% de lo que vimos en febrero o marzo de este año. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros creemos que va a pasar hacia final de año. Este año va a ser crítico porque nos va a ayudar a entender cómo jugar en estos momentos y en función de eso, entonces, ya pensar en una transformación mucho más definitiva. Ahora, desafortunadamente, si viene un nuevo brote que va a pasar, pues que estos ciclos de tensión, de descongelamiento y reactivación se van a repetir, entonces esta fórmula se tiene que volver a replicar. Bien. Ya que tenemos las etapas, entonces el siguiente punto tiene que ver con evaluar el impacto que vamos a estar experimentando en cada uno de ellos, es decir, entender específicamente qué va a pasar para tomar decisiones. Les recomendamos que ustedes analicen 3 dimensiones. ¿Qué está pasando en el tema económico, político y social? ¿Qué está pasando en tu categoría específicamente? ¿Y qué está pasando con tu consumidor? Debes analizar el impacto en cada una de estas 4 etapas que te platiqué. Este es un ejemplo de cómo se vio esta etapa de tensión si nosotros fuéramos una empresa en la industria de consumo. Imagínense que fuéramos un Nestlé o un Sabritas o un Coca-Cola, pues en la parte política y social, pues tenemos números alarmantes, una tensión económica terrible, una total paralización política, para empezar. En la categoría, pues obviamente, ¿qué es lo que le está afectando a esta categoría? Ustedes lo saben. Pues una es que están vendiendo más, pero solamente productos esenciales. Eso lo vemos con nuestros clientes de consumo. No se está yendo especialmente bien porque sí venden, pero venden de los productos más baratos. Los productos caros la gente no los está comprando. Sus canales de venta cambiaron radicalmente y sus costos de operación también se fueron al cielo porque sus cadenas de abasto se rompieron. Y finalmente, ¿qué pasa con sus consumidores? Pues están la parte de las secuelas de aislamiento, donde la gente ya está harta, está cansada, fastidiada de estar encerrada, o hay gente que dice, ya no vuelvo a salir jamás de mi casa. Vemos también cómo hay nuevas prioridades, por ejemplo, la sanitización ahora es importantísima, y vemos cómo la gente tiene necesidades en casa, pues que antes no se nos ocurrían. Entonces, esto es la foto de lo que está pasando para la gente de consumo. Ustedes tienen que generar una foto similar para su negocio, ¿no? En cada una de las siguientes etapas. Ahorita en la parte de tensión ya la superamos, más bien hacia las siguientes 2 etapas. Ya que tenemos esa parte, entonces el siguiente punto ya es generar ideas, generar acciones. Si se fijan, este es el 4.º punto del proceso. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto con algunos clientes es que se reúnen, hacen un consejo de crisis, a ver qué se nos ocurre, tiran ideas por todos lados y luego se encuentran que las ideas son muy complejas de activar o que el momento económico no lo permite o que la gente no está, la mentalidad de la gente no está lista para generar ideas. Por eso es bien importante hacer los pasos que les platiqué antes. Primero, reenfocar la mentalidad de la gente. Segundo, tiene que ver específicamente con decirle a la gente, vamos a estar pasando diferentes momentos y cada uno tiene características específicas. El tercero es entender esas características. Y finalmente el cuarto es, ahora sí, ya que entendimos durante los siguientes 3 meses a qué nos estamos enfrentando, vamos a generar soluciones para ese momento. La pregunta base que tienen que hacerse ustedes con sus equipos es, ¿qué necesita la organización? Es decir, hacia adentro. ¿Y qué necesita el mercado hacia afuera en cada etapa?
Y el reto es que esta reflexión los lleve a contestarlo con una sola palabra. Les pongo un ejemplo. En mi caso, ¿no? Al yo pues estar a cargo de mi firma, somos poquitos, somos 40 personas, pues, ¿qué necesita mi organización en este momento? En una palabra es certidumbre. Entonces, si mi gente necesita certidumbre, pues yo voy a ser muy honesto en los números, en los clientes, en los proyectos. ¿Y qué necesita mi mercado, que es la gente a la que yo le ayudo a innovar? Lo que necesita son ideas rápidas. Bien, entonces, aquí está otro formato, aquí es donde les recomiendo que tomen una segunda foto, para que entonces hagan esta reflexión con sus equipos, y por ejemplo, ahorita pues ya sería de cara a la etapa de descongelamiento, y piensen en una palabra, ¿qué necesita tu gente? Ese es el aspecto interno, y hacia afuera, ¿qué necesita tu mercado? Entonces, por ejemplo, en la industria donde están ustedes, de la hospitalidad, pues yo creería, ¿no? En la parte interna, lo que necesita mi gente es certidumbre. Entonces, saber qué va a pasar en los siguientes 3 meses o cuáles son las decisiones que voy a tomar. Y por el otro lado, el mercado, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita también tranquilidad de que puede regresar con ustedes y que no hay riesgo. Bien, ya que tenemos esto, entonces, lo siguiente ya es empezar a generar ideas muy tácticas para cada etapa, pero aquí recomendamos que no sean ideas simplemente al aire, sino que se concentren en generar ideas en 4 dimensiones. ¿Bien? Una dimensión tiene que ver con la parte interna. A ver, perdón, se congeló mi computadora, pero mientras les voy platicando de qué se trata esto. La primera dimensión, la parte interna, tiene que ver específicamente con qué vas a hacer con tus equipos de trabajo. La parte de la comunidad tiene que ver con qué vas a hacer para ayudar a la comunidad en la que estás y a la comunidad a la que sirves. La tercera dimensión tiene que ver con cómo te vas a relacionar con tus clientes. Y la última tiene que ver con la oferta. Denme un segundo que se congeló esto. Listo, aquí estamos. Y entonces les voy platicando. Mejor los pongo así para no perdernos. Entonces, les voy a poner ejemplos para que vean específicamente de ideas para cada una de estas dimensiones, de cosas que encontramos interesantes que hicieron varias empresas en el mundo para enfrentar esta primera etapa. Entonces, por ejemplo, en la dimensión interna, donde tú tienes que pensar cómo ayudas a tus colaboradores en esta etapa, vimos 2 ejemplos. Un ejemplo fue lo que hizo la gente de Microsoft a nivel mundial, donde le dijo a sus empleados, tú estás trabajando desde casa, pero eso quiere decir que ahora estás más estresado que nunca, porque estás trabajando en casa y además eres el maestro si tienes niños en casa y además está la limpieza de casa porque no tienes quien te ayude. Y bueno, son una serie de cosas que van mucho más allá del trabajo. Entonces diseñaron un programa donde daban oportunidad que la gente trabajara 3 días y medio, 4, para que pudiera resolver los otros temas en los siguientes días y no volverse locos. Otra compañía que hizo algo interesante fue una firma de servicios industriales en India que pone a disposición de todos sus empleados apoyo médico, psicológico y nutricional. Entonces, si alguien sentía que tenía fiebre y no sabía si era del estómago o coronavirus, entonces hablaba esta línea y un médico le contestaba. Si alguien llegaba a un momento de desesperación terrible, que todos hemos pasado por ahí, pues también había un psicólogo disponible. Y como a muchos nos ha pasado, si de repente notamos que ya traemos 3, 4 kilos arriba por el encierro, pues había también un nutriólogo que te daba guía. Entonces, estos son 2 ejemplos de cómo las empresas ayudaron a su gente en el momento de tensión. Tú tienes que pensar con tu equipo qué vas a hacer con tu gente hacia el momento que viene de descongelamiento. La siguiente dimensión en la que tienes que pensar es cómo apoyo a la comunidad, sobre todo la comunidad con la que estoy involucrado. Les pongo un ejemplo. La gente de Grupo Modelo lanzó una iniciativa que se llama la Academia de Meseros, porque pues ustedes saben el tema de la industria restaurantera, pues muchos meseros se han quedado sin trabajo. Y entonces lo que Modelo les proponía es, ven a mi plataforma digital donde yo tengo una academia, te voy a preparar para que seas un mejor mesero para cuando regresemos a la apertura de tu restaurante. Y si cumples el programa que yo te estoy proponiendo, te voy a regalar despensas. Entonces, esto fue una gran idea porque no solamente los formaba y los tenía entretenidos, sino que además les daba despensa para poder subsistir.
Otro interesante, esta empresa de movilidad, Didi, pues lo que hizo fue poner a las órdenes de los empleados del sector salud sus plataformas. Entonces, los coches, los camiones, todo lo que tiene, pues los ponía a disposición de esta gente para que sin costo pudieran ellos moverse. La siguiente dimensión en la que tienes que pensar ideas es cómo vas a mantener interesante el relacionamiento con tus clientes. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un par de clientes nuestros. La gente de Sportswear lo que hizo es que abrió su aplicación para que fueras miembro o no de los clubs, pudieras ver todas las clases, todos los entrenamientos y tuvieras acceso incluso a programas de nutrición ante el tema de la contingencia. ¿Ok? Porque los gimnasios están cerrados y seguirán cerrados un rato. Pero para no perder ese contacto, entonces abrió esto a sus clientes y a mucha más gente para que sigan en contacto con ellos. Kitsania hace algo similar donde los viernes te manda actividades para tus hijos, ¿no? Los que tenemos niños chiquitos, pues el tenerlos activos es importante, ¿no? Ya sea física o intelectualmente, entonces ellos mandan diferentes actividades para que tengas algo que hacer con ellos justamente un viernes y un sábado. ¿Ok? Y la última dimensión, y esta es probablemente la más importante de todas, es la oferta. Tu oferta, ¿cómo la vas a modificar durante el trimestre que viene? Por ejemplo, en la etapa de tensión, cuando los Cinépolis estuvieron cerrados, lo que ellos te ofrecían es que por Uber Eats te mandaban tu combo para ver la película en casa. Entonces te mandaban tus palomitas, tus nachos, tus hot dogs, tu refresco, ¿no? Para que esa experiencia que normalmente tenías en el cine, pues la pudieras tener en casa. Esto obviamente pues no les alivió el gran problema de estar cerrados, pero por lo menos les dio una línea de oxígeno para esos meses tan complicados. Otro, este es un proyecto que nosotros hicimos para uno de nuestros clientes Bardal, fue pues crear una línea nueva de productos, ¿no? Bardal pues vende, como ustedes saben, prioritariamente lubricantes para autos. Entonces, con el tema de que la gente no salía, pues bajó muchísimo la venta de lubricantes, platicamos con ellos, vimos qué capacidades técnicas tenían y resulta que en cuestión de días podían hacer sanitizante. Entonces cambiaron dos de sus procesos más importantes y empezaron a generar entonces sanitizante que hoy están vendiendo para hospitales, para restaurantes, para cafeterías, porque va a haber una demanda enorme. Entonces, si tenía un producto que ya no se vendía, pues genera otro que ahora sí va a tener demanda, pero aprovechando sus líneas de producción y sus sistemas de distribución. ¿Ok? Aquí es donde nuevamente sacan ustedes su cámara, por favor. Esta es la tercera foto de la tarde. Y aquí es donde este es el formato con el que van a trabajar ideas con sus equipos. Entonces, hace unos minutos les dije, busquen un espacio de unos 15, 20 minutos con este grupo de 5, 8 personas cercanas a ustedes y primero piensen en la narrativa, ¿bien? Después les recomiendo que también durante la próxima semana, puede ser en la misma junta o en una junta separada, le dediquen una hora a platicar con sus equipos qué van a hacer en la siguiente etapa, que es la de descongelamiento, en estas 4 dimensiones. Entonces aquí es donde viene un momento de ideas para ver qué van a mejorar para sus equipos, qué van a mejorar para la comunidad a la que sirven, cómo van a mantener su relacionamiento con clientes y qué tienen que modificar en su oferta en los siguientes 3 meses. Este ejercicio lo tienen que repetir más adelante para el siguiente trimestre y luego nuevamente hacia final de año para pensar en el 2021 qué tienen que hacer. Esta herramienta es súper clarificadora porque evita que salgan las ideas por todos lados y entonces lo que te da son ideas pues direccionadas en las dimensiones que son relevantes hoy tanto para la organización como para el mercado. Bien. Ya que tienes en esa sesión, y aquí le recomendamos que la sesión no dure más de una hora, ¿eh? No se pongan un día completo, no se pongan una mañana, con una hora tienen más que suficiente para generar ideas sobre esto. Yo les voy a compartir mi presentación, pero si ustedes encuentran más ejemplos de cómo otras compañías jugaron estas 4 dimensiones, eso hace que el pensamiento creativo de sus equipos se detone y puedan entonces generar muchas ideas. Bien. De estas ideas, la recomendación es que seleccionen 3 máximo. Bien, porque más de eso no les va a dar la vida. Y entonces, utilizando un formato pues, muy sencillo como pues de estas 3 ideas, pues ahora sí desarrollenlas con un poquito más de detalle, de qué se trata, cuándo tienen que estar listas y qué recursos son necesarios para echarlas a volar y a trabajar. Algo que nos ha sorprendido en las empresas en México en las últimas semanas es que la velocidad de reacción que tienen es inusitada.
Antes poner una idea allá afuera tomaba meses o años y ahora está tomando días. Entonces, justamente eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora. No pensar en ideas que van a tomar años en realizarse, sino que pueden estar activando para que ustedes puedan aprovecharlo en el siguiente trimestre. Adicional a este formato que les platiqué, pues hay algunas preguntas adicionales que son importantes que ustedes se hagan. Bien. En la etapa de tensión, tiene que pensar, ¿no? Esta que ya pasamos, una pregunta hubiera sido, ¿cuál era su producto mínimo para sobrevivir? ¿Mm? Eso tenía que ver con simplificar y adaptar su oferta. Les pongo un ejemplo muy interesante, una firma de cosméticos en China, que es el símil de, por ejemplo, Sephora, ¿no? Aquí en México, o de las zonas de cosméticos de Palacio, de Liverpool, etcétera, pues mandó a la gente a su casa porque tuvieron que cerrar las tiendas. Y entonces, lo que hicieron para no parar la venta es que le hablaron a los asesores que tenían, que son estos muchachos y estas chicas que saben perfectamente cómo maquillar a la gente, para que en su WhatsApp, que es el WeChat de allá, a su red les dijeran, oye, ¿cómo estás? Espero que vaya todo bien. Ahí te va un video de 15 segundos donde te enseño cómo maquillarte hoy, ¿no? Para que no te deprimas. Y entonces, por cierto, y los productos los puedes comprar en línea con nuestra firma. Entonces, haciendo eso tan sencillo con los recursos que ya tenían, entonces lograron vender 200% más que lo que vendieron en el periodo anterior. ¿Bien? Hacia las siguientes etapas a las que vamos a enfrentar, la pregunta que se tienen que hacer es cómo va a ser el nuevo normal, pero transitorio. Ojo, esto es bien importante que vamos a estar enfrentando. Todo el mundo habla de la nueva normalidad. Aquí es importante reconocer que es una nueva normalidad, pero transitoria. Con esto me refiero a que va a ser algo temporal, vamos a tener ciertos hábitos que después van a cambiar, ¿ok? Para que no veamos lo que viene como algo definitivo. Ejemplos muy sencillos, no vamos a estar con gel y con tapabocas todos los días, todas las horas, de aquí al 2030. Esto va a durar 18, 24 meses y luego va a cambiar. Ese es solamente un ejemplo. Entonces, en este caso, tienes que invertir, ¿ok?, en crear o en adaptarte a los hábitos temporales que van a existir. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos hábitos que la gente va a tener temporalmente como muy importantes durante los siguientes 3 meses? Les pongo un ejemplo. La gente de WeWork, ustedes conocen esta empresa que se dedica a rentar oficinas con diferentes prestaciones, ¿no?, en muchas ciudades del mundo. Lo que ellos lanzan hace un poquito más de un mes es una guía para regresar a sus oficinas. Entonces te dice, bienvenido de regreso, los lineamientos con los que operaremos son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en la figura de en medio arriba, te dice, en los espacios comunes vamos a tener marcado específicamente dónde te puedes sentar y dónde no para mantener distancia. En la parte de abajo te dicen, en las zonas de mucho tráfico, como las partes donde te sirves el café y puedes calentar tu comida, pues hay sanitización adicional. Entonces, hay gel, que antes no había, y hay toallas para que cuando llegues limpies y cuando terminas limpias nuevamente. Y finalmente, en la imagen de la derecha, lo que ponen es que habrá señalización muy clara para que la gente sepa cómo comportarse. Porque va a haber momentos donde no sabemos cómo comportarnos. Por ejemplo, cuando llegas hoy a los elevadores, tú no sabes qué hacer. Entonces ellos te ponen un mapa de cuánta gente puede esperar el elevador, que es justamente el número de gente que puede subir a un elevador sin que haya entonces una aglomeración. Entonces, de esa manera se están adaptando a los siguientes meses. Cuando haya una vacuna o un tratamiento para el bicho entonces vamos a regresar seguramente a una operación como la que ellos tenían antes. ¿Bien? Y finalmente lo que tienen que pensar es cómo va a ser el nuevo normal cuando todo esto termine, que podría suceder en el 2021, en el 2022, pero hay que irnos preparando hacia eso. Y esto tiene que ver con, yo creo, y esta es una opinión de nosotros como Redbox, que va a tener mucho que ver con cómo curas las cicatrices que esto va a dejar. Entonces, nos va a dejar con poco dinero, nos va a dejar desconfiados, nos va a dejar asustados, etcétera. Entonces, ¿qué hago para darle la vuelta? Les pongo un ejemplo. La gente de Hyundai, la compañía de automotriz en Estados Unidos, cuando vino la crisis del 2009, mucha gente perdió su trabajo en Estados Unidos, ¿no? Como está pasando ahora allá y aquí. Entonces, pasa la crisis y en el 2010, el 2011, y resulta que las ventas de autos no repuntaban. Entonces, ellos fueron a preguntar a la gente por qué no estaban comprando coches
si la economía se estaba reactivando y ellos ya tenían trabajo de vuelta. Y la gente les dijo, mira, yo me quedé asustado de la vez pasada, porque yo tenía un auto, perdí mi trabajo, no pude pagar el auto y perdí el coche. Entonces no quiero que me vuelva a pasar, porque hoy tengo trabajo, pero si pierdo mi trabajo nuevamente, no quiero volver a pasar por ese viacrucis. Entonces ellos generan una propuesta que se llama Assurance, donde le dicen a la gente, ven a comprar un auto con Hyundai y si te quedas sin trabajo, te congelo los pagos hasta que vuelvas a encontrar trabajo. Entonces, esa fue una cicatriz que la gente tenía el miedo de volver a perder su trabajo y ellos dijeron, no te preocupes, si pasa yo te acompaño. Entonces, mucho de pensar nuestra propuesta futura va a tener que ver justamente con estas cicatrices que nos va a dejar la etapa que estamos viviendo. Ya que tenemos las acciones, pues el último punto es finalmente hacer nuestro plan y aprender. Como les platicaba, este es un gran momento para pensar qué van a hacer para la parte de descongelamiento y de reactivación. Y después, hacia final de año, pensar cómo va a ser la transformación o una evolución más definitiva de negocio. No recomendamos en este momento ponernos a pensar qué vamos a hacer en el 2021, en el 2022, porque hay muchas variables que están cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, es importante que estos 6 meses que tenemos por delante los utilicemos para ir generando muchas ideas de rápida aplicación, para irnos adaptando rápidamente al cambio, aprender de lo que funciona y no funciona, ver cómo van cambiando los comportamientos de manera más definitiva, para que a partir de ahí entonces podamos pensar en la transformación final. Ven, estamos terminando ya y quiero compartir con ustedes dos cosas. Uno es un resumen muy rápido. Si quieren tomar otra foto aquí, este resumen es pues, la síntesis de lo que hemos platicado, donde los pasos que recomendamos hacer ustedes con sus equipos es, punto número 1, construir una nueva narrativa para que la gente piense hacia adelante. Punto número 2, entender que van a ser diferentes los momentos hacia adelante en función de las variables económicas, de industria y de comportamiento. Bien. Por lo tanto, hay que entenderlas, cómo van a estar modificándose en cada uno de estos momentos. Y ya que entendemos eso, entonces ahora sí, generamos ideas en las 4 dimensiones que les platicamos. Eso lo que les va a permitir entonces es tener un plan de juego para enfrentar los siguientes 3 meses de descongelamiento y después los 3 meses posteriores en los que vendrá la reactivación. Y desafortunadamente viene un brote grave y eso hace que venga otra vez un cierre, pues empezamos otra vez desde la etapa de tensión. Esto es a grandes rasgos lo que les recomendamos hacer con sus equipos y el hacer este plan es algo que no debería tomarles más de 2 horas, porque aquí la clave está en la ejecución. Entonces, hagan rápido su planeación, ejecutar y aprender, y si las ideas no se pudieron hacer o se complicaron, regresen otra vez a tener una reunión con estas herramientas y hasta que tengan las ideas. Por eso tienen que mantenerlo rápido. Me despido con un par de mensajes. Esto que ven ustedes aquí es una imagen que se tomó hace mes y medio en una plaza en Tel Aviv, en Israel. En esta plaza lo que ustedes pueden ver es la primera manifestación del mundo, pero con sana distancia. Hemos visto en las últimas semanas manifestaciones por lo que pasó con el tema racial en Estados Unidos, por ejemplo, o incluso ayer aquí en la Ciudad de México con policías y taxistas, donde está toda la gente encima de unos, encima de otro, y con un riesgo de contagio altísimo. Ellos lo que hicieron, a diferencia de lo que está pasando en nuestro país y en Estados Unidos, en otras ciudades, es que tomaron una plaza, la cuadricularon para ver cuánta gente cabía manteniendo distancia, vieron que eran 2,000 personas, hicieron una convocatoria, cuando se anotan 2,000 personas se cierra la convocatoria, la gente llega al lugar, entra ordenadamente, en el piso está marcado en dónde te podías parar y en dónde no, acaba la manifestación y la gente sale ordenadamente. Esto es un ejemplo simplemente de el nuevo normal transitorio que nos vamos a enfrentar. Esto no va a ser la norma de por vida, pero sí es un ejemplo de lo que nos vamos a enfrentar en los siguientes meses. Piensen cómo va a ser para su industria y a partir de ahí, qué van a hacer para adaptarse, pero acuérdense que hay que adaptarse rápidamente y con muchas ideas porque esto va a cambiar. La última reflexión con la que me despido es, cuando llegue el 2030, que 10 años, todos ustedes lo saben, vuelan, y vean hacia atrás, hacia el 2020, piensen qué rol les hubiera gustado jugar en esta etapa. Estamos en una etapa complicadísima, no hay precedentes para esto, estamos retados en todas las dimensiones, pero justamente en este momento
una situación ideal para pensar qué rol tenemos que jugar para que cuando lo veamos en el futuro, pues nos sintamos orgullosos de esto. Pues fue el momento donde decidimos ser líderes para nuestra gente, para nuestra comunidad, para nuestra familia y salir adelante. Un rol donde me convertí en un ejemplo, ¿no? Que inspiró a muchas más personas. ¿En qué te quieres convertir? Eso es una parte bien importante, porque eso es lo que vas a recordar en el futuro. Muchísimas gracias por el tiempo. Si hay algo en los que le podamos ayudar, por acá estamos. Nosotros con algunos de nuestros clientes podemos ayudarles replicando una conferencia como esta que ustedes vieron, teniendo un proceso rápido de ideas. En lugar de que lo hagan ustedes, nosotros los apoyamos para que salga algo muy rápido en 2 o 3 semanas, o incluso ayudarles a hacer una planeación a futuro. Cualquiera de estas opciones, pues estamos a sus órdenes. Por aquí les dejo mi correo, rodolfo@redboxinnovation.com, y también mi celular para cualquier cosa que podamos apoyarlos, además de que les vamos a hacer llegar tanto la presentación como los formatos. Por favor, estamos a sus órdenes. Bien, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio. Nos despedimos. Voy a dejar de compartir en este momento mi pantalla y pasamos entonces a preguntas y respuestas, si tienen alguna, para aprovechar los minutos que nos quedan juntos. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad es que excelente conferencia la que nos acabas de compartir. Un plan bastante bien estructurado que puede estar al alcance de cualquiera de las empresas, empresarios que nos acompañan el día de hoy, que lo pudieran aplicar de forma inmediata con sus equipos. Y bueno, hay algunos comentarios en el chat que quisiera leerlos, y la invitación para aprovechar este último momento con Rodolfo, pues para responder algunas preguntas o dudas que tuvieran con respecto a la información que nos presentó. Y bueno, pues Mauricio Zavala nos comenta, parece un modelo de desarrollo organizacional, ¿es correcto? Esto lo escribió Rodolfo cuando tú estabas hablando, me parece que sobre el plan de meseros que nos ponías como ejemplo. Si se fijan, es más como un tema integral, porque no solamente es la dimensión organizacional, sino que tiene que ver con 4 dimensiones. Uno, obviamente, es la parte organizacional, pero la otra es la comunidad a la que sirves, cómo le puedes ayudar. La otra tenía que ver específicamente con tu oferta y la otra es con relacionamiento de clientes. Entonces, la parte organizacional es una dimensión muy importante, pero es solamente una de 4 en la que tienes que pensar. Excelente, muchas gracias por la pregunta, Mauricio. Benigno Casillas, Rodolfo nos dice, muchas felicidades, Rodolfo, excelente sesión, muy bien planteada, muy sencillo de entender y facilitar la ejecución. Muchas gracias. Gracias, Benigno, por tus comentarios. El mismo Benigno nos hace la pregunta, que si nos podías confirmar tu celular, no sé si quieras compartir la pantalla una vez más o decirlo Sí, como por tú supuesto. prefieras. Se las pongo aquí para que lo tengan, y aquí están mis datos de contacto para lo que necesiten y sigo escuchando si tienen alguna pregunta. Si no, lo vamos a reescribir por aquí en el chat para que lo tengan al alcance, porque Benigno nos dice que parece que está mal. Perdón, falta un número aquí, es 2095-9372. Aquí nos falta un 5, aquí entre los dos 9 hace falta un 5. 2095-9372. 9372. Sí. Ya se los puse por ahí en el 2095. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Para quien lo quiera tomar nota, pues ahí está incluso también su correo electrónico. Pues al parecer no hay ninguna otra pregunta ni comentario. Creo que la información fue bastante clara y esa es una muy buena señal. Agradecerte una vez más, Rodolfo, por esta apertura a compartir, siendo una consultora importante en México y en Latinoamérica, que nos puedas abrir este espacio para compartir con la industria del turismo en Guanajuato y en algunos otros destinos de México, tu experiencia, tus conocimientos. Así es que, a nombre del Consejo Ciudadano de Innovación, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego.